La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Que la gracia de nuestro Señor soberano y Salvador Jesucristo, su Hijo, esté sobre cada uno de nosotros y de ustedes que están en sus casitas y de ustedes que están conectados con esta su emisora Radio Ven en la 105.5 FM para cubrir todo el este del país, la ciudad de La Romana y todo el este. Y para el sur, la misma emisora Radio Ven en la 92.9. Así que enviamos saludos a nuestra gente del sur, Barahona, Neiva, San Juan de la Maguana, y en el este, todo el este, desde San Pedro de Macorís hasta La Romana, pasando por el Ceibo e Higüey. Estamos aquí para bendecirles en el día de hoy. Este programa es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat 86, y yo hoy me siento como aplastado, como un pedazo de salami en medio de dos fritos. Porque aquí a mi derecha tengo a Epifanio Rodríguez, el primer frito, y a Jesús William, el segundo frito, y yo estoy aquí como, ¿qué hago en medio de estos dos? El salami. El salami. Epifanio Rodríguez, Dios le bendiga. El salami, pastor. Sí, la verdad es que el pastor sabe por qué le viene a la memoria el frito. Porque vi que se emocionó cuando estaba hablando del sur. El pastor se pone rojizo cuando habla del sur. Me pongo morado, porque morado. El negro no se pone rojo, sino que se pone morado. Sí, veo que usted se emociona bastante cuando habla del sur. Usted cuando habla de La Romana. Bueno, sí, y más si me tocan Higüey y mucho más, ¿verdad? Entonces, pues sí, veo que se emocionó bastante. Bueno, sí, lo que pasa es que tenemos un sureño aquí. Exacto. Para toda esa gente del sur, sepan que aquí tenemos un puro sureño. Un puro paraicero. Así es que es un honor, es un honor. Y entonces, pues, cuando habla del sur, entonces habla de los fritos. Bueno, porque el frito es los plátanos, es el resultado del plátano frito. Para aquellos que están escuchando en otras latitudes, que no comprenden. Lo que pasa es que el banano, el plátano, nosotros lo picamos en porciones, entonces lo freímos y de ahí eso le llamamos frito. Pastor Juan Pablo. Eso es así. Qué bendición, qué bendición. Para nosotros es un placer tener a Juan Pablo con nosotros. Fíjese, él se llama Jesús William, pero la gente lo conoce más bien por Juan Pablo. Ese ha sido el sello que le ha caracterizado a Juan Pablo. Claro. La verdad es que, qué cosa, pastor. Me di cuenta que usted se llamaba Jesús William después de que ya somos pasados de edad. Pero de niño siempre es Juan Pablo. Qué cosa. No es que yo fuera niño cuando usted era adulto, es que éramos niños los dos. Ambos, claro, para que la gente se edifique y no vaya a malinterpretar. Éramos niños los dos. Gracias a Dios que no vamos a hablar de este tema. Gracias a Dios. Que es otro el tema. Así mismo. Bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la santidad, que es nuestra batalla de cada día. Pero antes, déjeme recordarle en poco tiempo, porque el tiempo avanza muy rápido cuando uno está de este lado, las informaciones de nuestra congregación. Nos congregamos en El Espaillat 86 y los domingos tenemos
Los domingos desde las 9 de la mañana escuela bíblica, a las 11 tenemos servicios de acción de gracia, luego los martes y los jueves también nos juntamos a las 7 de la noche, los martes con verdades bíblicas y los jueves con servicios de alabanza y adoración, y los jóvenes se juntan todos los sábados para sus diferentes actividades, así que les esperamos. Y les recuerdo que estamos transmitiendo a la misma vez que transmitimos por la radio, también se está transmitiendo por Mundo Cristiano IDP en YouTube, así que puede ir allá, puede darle a la campanita y suscribirse para que le lleguen todos los días las notificaciones. Vamos al tema de hoy. Sí, como usted ya introdujo, nosotros hoy estaremos tratando la santidad, que es parte de la batalla diaria, cómo nosotros podemos en nuestro cotidiano vivir, lidiar con lo que es la santidad. La Biblia nos manda a ser santos. Mire, quisiera que nos empezáramos de una vez a navegar a través de una cita bíblica que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, y versa de la siguiente manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pastores, yo quiero que ustedes nos edifiquen en este día. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos siendo santos en un mundo de tanta batalla pecaminosa en la que vivimos hoy en día? Adelante, Pastor William. Sí, quiero leer otra traducción, porque usted sabe que a veces uno hace un paralelismo para ver algunas cosas, porque hay personas que oyen la palabra inmundicia. Exacto. Y entonces dicen, no la entiendo como tan clara. Hay una versión, la TLA, Traducción de las Américas, que dice, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino vivir una vida santa. Ven, porque la inmundicia en este contexto está hablando del pecado, pero no del pecado en sí como nosotros conocemos, vamos a decir, nosotros somos hombres y el pecado que más se conoce de un hombre es la sexualidad. Hay un paquetón de pecados, pero la gente como que se suscribe como que este es el pecado número uno, la inmoralidad sexual. Y se pasa por alto a veces esos pecados que nosotros consideramos pequeños. Sí, exacto, como la mentira, como decimos nosotros, mentirita blanca, pero... La inmundicia, aquí entendemos que el apóstol está generalizando en todo lo que tiene que ver la batalla diaria del pecado. Nosotros como seres humanos vivimos, estamos viviendo, a veces decimos que estamos viviendo los mejores tiempos, pero mejores tiempos en el contexto de ¿qué? En el contexto del pecado no es los mejores tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. En los últimos tiempos el pecado iba, como dicen algunos amigos nuestros, a arreciar. Exacto. Pero la Biblia dice que mientras el pecado abunda, la gracia tiene que sobreabundar. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros como tal? Cuando se habla del tema de santidad, es como un tema pasado de moda. Y explico, porque nosotros como iglesia cristiana, no estoy hablando de iglesia de Dios de la profecía, IDP, sino como iglesia evangélica, en algún momento nuestro mensaje se han modernizado. Explico en breve. Se han modernizado un tanto porque quiero correr como el mundo está corriendo. Exacto. La vanguardia del mundo es las emociones, la sensibilidad, motivacionar. Y en la santidad no hay motivación. La santidad es o soy santo o no soy santo. Entonces la santidad es un tema que golpea, es lo que estás diciendo. Cuando se te habla de temas de santidad y sobre todo tocando estas citas bíblicas de dejando toda inmundicia o todo pecado, es decir, cuando se da un mensaje sobre el orgullo, podemos decir, ¿el orgullo es también inmundicia? Oh, pero claro que sí. ¿Cuántas personas a veces somos pobres en el contexto de tener escasos recursos? Porque la pobreza es un estado, vamos a llamarle así. Este no es el tema, pero quiero entrar por ahí.
Entonces tenemos muchas personas que creen que el orgullo es cuando yo tengo un traje como el que usted tiene, una buena corbata, y están diciendo el pastor es orgulloso. Sin embargo, tenemos gente de escasos recursos que son más orgullosos que el millonario más grande que nosotros podamos conocer. Pero fíjate que toco el tema del orgullo y no, por ejemplo, la mentira, porque se cataloga mucho el tema de pecado como el pecado de comisión. Es decir, mentira es un pecado, el golpear a mi hermano es un pecado porque estoy cometiendo esos actos. Ahora bien, hay pecados que no se ven, como es el orgullo, como es la avaricia, como es la lascivia interna, como es el egoísmo, que se gestan dentro del corazón. Y por eso Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Es decir, podemos decir entonces que nuestra lucha diaria es trabajar con eso que está internamente queriendo guiarnos hacia el pecado, pastor. Claro, eso es así, eso no hay que buscarle mucha exégesis en esa parte para que las personas entiendan. Es que mi cuerpo, recuerda que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y a veces creemos que el cuerpo es nada más esto que yo puedo tocar, lo que puedo palpar, pero el cuerpo significa muchas cosas. El cuerpo es mi sentimiento. Ahora mismo nosotros entramos acá y puede ser que yo esté hablando de santidad, pero mi mente está pensando en otras cosas, que ninguno de ustedes lo sabe, nada más lo sabe Dios y yo. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que llevar a la gente a entender, que no es que Dios lo sabe. A veces decimos, y Dios lo sabe, Dios sabe que soy así. No, es que tú tienes que entender que todo tu entero ser, como dice la Biblia, alma, cuerpo y espíritu deben de estar irreprensibles. Hasta la venida, exacto. Entonces, es la parte que es como que estamos descuidando un tantito y algunas personas a veces están al lado nuestro y se están perdiendo. Y nosotros tenemos la palabra de reconciliación, que nosotros mucho la tenemos a veces un poquito, a veces por moda en algún momento, pero no se la damos adecuadamente a esa persona porque creemos que la persona se va a ofender, qué va a decir de mí, yo quiero estar bien con esa persona, y entonces empiezo a decirle lo que la persona quiere escuchar y no lo que necesita la persona. Ahí has tocado un punto que me llama mucho la atención, Pastor Jesús William. Porque la santidad entonces me hace pensar que tiene dos vertientes. Una vertiente que es totalmente vertical, de mí hacia Dios, y una vertiente que es horizontal. De hecho, muchas personas, aún dentro de la iglesia, dicen, no, yo tengo que ser santo para con Dios. Ajá, y para con el hermano, entonces. Entonces, no debo ser santo para con el hermano. Nosotros tocábamos Hebreos 12:14 la semana pasada, que habla de seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, yo tengo que ser santo horizontalmente hacia mis hermanos, pero también verticalmente hacia Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de la humanidad el día de hoy? ¿Cuál es el problema del pueblo cristiano el día de hoy? Que quiere ser santo para con Dios, pero no le interesa al hermano. Y ahí entra la escritura, parece que fue Juan, que habló que como yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano. Yo lo translitero y lo traduzco en el argot popular, decir cómo yo quiero estar bien con Dios y mal con mi hermano Epifanio, con mi hermano Alvin, que somos los que vemos a diario, y el apóstol dice, no, en otra palabra, no te vista que no va, te tienes que primero estar bien horizontalmente, y en automático viene lo otro. Mire cómo esto, pareciera como algo paradójico, de que en vez de tú decir, no, yo tengo que estar primero bien con Dios y luego con mi hermano, él te dice, no, primero con el que tú ves a diario, a ver qué él dice de ti. Si no está bien con el que ve, nunca lo vas a estar con el que no ves. Entonces, hay una pregunta y surge un tema ahí, Epifanio. Por ejemplo, el vivir la vida santa, ¿recae promesas sobre el individuo por vivir santamente? Sí, claro. Sí. Por defecto. Por defecto. Es que vamos a ver, vamos a ponerlo en el contexto de la responsabilidad mía delante de Dios. Usted dice, recae promesa. O sea, por yo vivir en santidad, entonces soy pagado. A eso me refiero. No. Recompensado. Soy recompensado. No.
no es que a mí se me ofrece una recompensa para que yo, no, es que a mí se me ha mandado a ser santo, porque mi Creador es santo. Por ende, los beneficios de mi vida de santidad, entonces van a caer por sí solos, pero no que a mí se me da una recompensa, como mira, este caramelo para que tú sea esto. Entonces, la santidad no es una no es recompensable. Lo que pasa es que, claro, la vida de santidad trae beneficios. Y entonces, por supuesto, cuando el individuo vive una vida de santidad, los beneficios, por supuesto, que van a venir consigo mismo. Lo pregunto porque el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 2 de Corintios toca ese tema y Pablo habla de, bueno, el Señor prometió estar con nosotros, habitar en medio de nosotros, pero nos requiere que salgamos de la maldad del mundo. A eso se refiere, Sí. tienen que salir del medio del mundo, yo los voy a recibir, seré para vosotros un padre y ustedes serán mi hijo. Y entonces en el capítulo 7, así como termina el capítulo 6, el capítulo 7 Pablo dice, miren hermano, puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, tenemos tales promesas, entonces dice, debemos purificarnos. Es decir, si nos purificamos, aquí es donde va mi pregunta. La santidad en el individuo es una opción de Dios hacia el hombre, Dios es el que te hace santo y para que tú vivas santo, o es una responsabilidad tuya. Mira, ahí yo voy a lo que yo decía en días pasados, que tú estabas presente. A veces cuando Pablo escribe, nosotros lo transliteramos como que es, si tú quieres, por favor, hazme esto por amor. Un favor que está pidiendo. Y cuando tú vas al original, es una orden. Un mandato. Un mandato. Nosotros cuando decimos mandato en este tiempo, creemos que, hermano Epifanio, por favor, lléveme esta botella de agua allí. Y entonces tú respondes como tú entiendas que debes responder. No, ahora no puedo. Después no. Pablo cuando escribía de parte del Señor, era dando un mandato. O sea que no es una opción el ser santo. Ese está dando un mandato. Entonces, cuando te dan un mandato, no es si yo quiero, si puedo, más tarde, después, cuando yo pueda, cuando yo esté listo, y si la muerte te llama. Bien, pero por eso hago la pregunta, porque el versículo nos manda a purificar la santidad. Es decir, está hablándonos de perfeccionar, dice Pablo, porque vamos a apartarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, y dice Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La pregunta es, ¿un santo puede llegar a ser más santo? Esa es una buena pregunta, creo. Muy interesante. ¿Pero es muy fácil? interesante. No es que sea fácil, pero se puede. Okay. Porque si nosotros vamos a ver el Evangelio como de fácil o difícil, van a haber personas que van a decir, pues no me meto al Evangelio. Porque... No, pero no el Evangelio, sino la santidad per se. Porque yo sé que hay un versículo que dice, el que es santo, sea santo todavía, santifíquese más. Y el que sea inmundo todavía. Es decir, pero esta santidad, ok, vivo en santidad para con mis hermanos, para con Dios, ¿puedo llegar a ser más santo todavía? ¿Hay alguna métrica? Bueno, humanamente hablando, yo entiendo. O sea, santo, entonces no, espérese, por pastor. escalones. No, exacto, porque ahí usted me está entonces escalonizando, me está poniendo entonces la santidad por nivel. Y la Biblia nos manda a ser santos. No, solo ok, Entonces, déjeme acomodarlo. Sí, Solo lo digo porque el atributo de Dios que se menciona como por encima de los demás atributos, como el protector de los demás atributos, es la santidad. Es decir, el amor de Dios ama, pero es un amor santo. Sí. Dios tiene ira, pero es una ira santa. No es una ira para dañar, sino que es una ira santa. Dios es omnipotente, pero su omnipotencia es santa. Y por eso se menciona a Dios en 3 veces santo. Es decir, todo lo que es Dios, todo lo que Él representa es santidad. Santidad y donde hay ese nivel de santidad, no existe la maldad, no puede llegar el mal, detesta el mal, rechaza el mal. La pregunta es,
nosotros en nuestra manera de vivir tenemos que ser santos a ese nivel, porque la Biblia dice que sin santidad no veremos al Señor. Tenemos que ser santos y es una obligación nuestra. ¿Es obligado ser santo? Bueno, yo entiendo, si nos vamos al contexto de lo que le llamamos obligado en el sentido de Dios, sí. Ahora, en el sentido humano, uno tiene que sopesar ciertas cosas. Jesús vino a la tierra, Dios vino al mundo. Entendamos cuando digo Dios, Jesús fue el que representó, vamos a llamarle a Dios aquí en la tierra. Y nosotros entendemos de que Jesús vino a participar de las cosas que nosotros participamos en el mundo para Él ver nuestro nivel, que nosotros pudiéramos llegar hasta Dios. Ahora, sin Cristo, ningún hombre o ser humano puede llegar a la santidad absoluta de Dios. Hay que tener primero a Cristo dentro. Yo le decía el día pasado a la iglesia de que muchas veces nosotros queremos conocer al Espíritu Santo, pero no conocemos a Cristo. Y Cristo es quien envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a hablarnos de Cristo. Claro, a decirnos la cosa que no la entendíamos, Él nos la va a aclarar, pero ¿de quién? De Cristo. Entonces, una persona que no conoce a Cristo no puede decirme que quiere llegar a la santidad absoluta de Dios. Él le dice a Tomás, tanto tiempo conmigo y no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque hay gente que quiere conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo, pero no conocen a Cristo. Entonces yo entiendo que para llegar a esa santidad, que posiblemente nosotros le estamos llamando en este contexto aquí, entre nosotros, vamos a decir, absoluta o perfecta en algún momento, primero hay que cimentarse en Cristo, conocer a Cristo. Por eso decíamos en el tema que es la batalla de cada día, porque tú vas a pelear no solo contra el diablo y no solo contra el mundo. De hecho, el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Martín Lutero decía, el peor enemigo de Martín Lutero es Martín Lutero. Sí. Es decir, contra ese es el primer adversario, el primer rival que tenemos es nosotros mismos, porque nuestra carne, como decía Pablo, nuestra carne anhela ese tipo de cosas. Aunque con mi espíritu yo quiero agradar a Dios, mi carne va a anhelar el pecado. Entonces voy a tener una batalla del hombre espiritual que ha sido rescatado por Cristo y que está siendo guiado por el Espíritu Santo, con el hombre carnal que creció en el pecado, que se zambulló en el pecado, que nadó en el pecado. Entonces esa lucha va a ser constante. Ahora la pregunta es, ¿se puede navegar en santidad aún teniendo esa lucha de cada día? Bueno, lo que sucede es que ahí tenemos a Jesucristo. O sea, claro está. La pregunta suya es puntual. ¿Se puede bajo esa lucha? Yo diría sí. Entonces no hay excusa. Un hombre puede. No, se puede. Se puede vivir en santidad. Se puede vivir en santidad. ¿Se puede uno alejar del pecado? Sí, claro. sí. De eso no hay la menor duda. ¿Puede uno ponerle una pared al pecado y decir, ya yo no soy hijo de pecado, sino que soy hijo de Dios? Se puede. Se puede. Pero es fácil. No. La batalla es constante y más aún, como nosotros hemos venido diciendo, porque la batalla es con nosotros mismos. Por eso se hace más campal. O sea, se puede vivir en santidad. Se puede poner una pared, ya no peco más. Pero no es fácil. Ok, ahí es donde voy. Ahí es donde quiero ya porque el tiempo nos atrapó y entonces las preguntas van surgiendo a medida que vamos caminando. Bien, no es fácil y tengo que pelear todos los días con eso, pero ¿quién es el responsable? Porque a veces alguien peca y le está echando la culpa al diablo. El diablo me hizo pecar o la carne, es que somos débiles y entonces no está asumiendo sus propias responsabilidades y no hay perdón. Recuerden que el arrepentimiento viene por asumir nuestros pecados. Nuestro propio. Yo tengo que admitir que soy pecador para que pueda haber perdón. Entonces, cuando pecamos, no debemos echarle la culpa a alguien más. Una persona se va de la iglesia. Eso es muy común hoy. Una persona se va de la iglesia, adivine a quién culpa. A todo el mundo menos él. Un orgulloso, ¿a quién culpa? A todo el mundo. Un egoísta, ¿a quién culpa? A todo el mundo menos él.
Y creo que el don del Señor en cuanto a comenzar la vida de santidad debe empezar en asumir nuestra responsabilidad. Y una parte un defecto que hemos tenido muchos cristianos es que siempre tratamos de acusar al diablo. El diablo es el culpable. Como yo me limpio. El principio primigenio, Ajá. sí, él es el culpable, porque él fue el padre del pecado. Pero ahora hay una cuota de responsabilidad que es mía. Ok. Ahora es mi responsabilidad. O sea, ya lo de atrás pasó. Ahora hay una responsabilidad absoluta que yo debo de asumir. Entonces, y yo encuentro perdón cuando reconozco que yo soy responsable de mis defectos. ¿Qué hacer para salir de eso? Ya tu puntualización final. Mira, nosotros tenemos que estar claros de que estamos viviendo unos tiempos peligrosos, difíciles, pero no imposibles de vivir en santidad, de agradar a Dios. Y nosotros como creyentes, como cristianos, llámese joven, llámese adulto, porque a veces queremos como separar la iglesia, quién puede ser más santo, quién no puede ser más santo, y a veces lo sectorizamos hasta en las congregaciones. Los jóvenes podemos darle un poquito de chance porque son jóvenes y te sabe que están en un tiempo muy difícil, pero el alma que pecare, esa morirá. No dice el joven o la dama o el caballero, y eso nosotros tenemos que trabajar para ir cambiando esa mentalidad. Gloria a Dios. Ya ustedes lo escucharon, amados, el tiempo nos traicionó, pero estamos aquí para servirle. Y Juan Pablo, usted queda invitado para la próxima. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.